Que el Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Le damos gracias al Señor porque podemos compartir nuevamente la palabra de Dios para cada uno de aquellos que realmente la quieren recibir, para aquellos que desean escuchar palabra de Dios. Acá tenemos el Salmo número 40. Y es una alabanza a Dios por la liberación divina. Acá dice al músico principal, Salmo de David. Y podemos ver que es un salmo muy, muy hermoso y muy conocido. Las personas, es raro que no este salmo. Y era un momento de gran desesperación que tenía David. Y era cuando estaba sufriendo persecución del rey Saúl. Estaba perseguido eh, permanentemente porque sabía Saúl que él iba a ser el rey, entonces decidió perseguirlo y matarlo. En una oportunidad David tuvo el momento para matar a Saúl, pero él no quiso matarlo, ¿sí? Él decidió no hacerlo. Y en este salmo se ve la oración de David cuando lo que él hace, ¿sí? Lo que él hace en ese momento de desesperación, ¿para qué? Esto está puesto acá en los salmos para que cada uno de nosotros aprendamos cómo debemos actuar en momentos que son apremiantes, que son muy, muy fuertes para nosotros, son batallas muy fuertes. Entonces acá podemos aprender cómo debemos hacer con Dios, cómo debemos dirigirnos a Dios. Entonces David dice acá, eh, pacientemente esperé a Jehová. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová. Él acá nos enseña que en el momento apremiante, en el momento de desesperación, no, no se puso nervioso, sino que él mismo dice acá, yo pacientemente esperé a Jehová, yo pacientemente esperé a Dios, ¿sí? Esperó en Dios. Nosotros, por lo general, no, eh, no somos pacientes para esperar en Dios, para esperar cómo va a ser Él, cómo nos va a sacar del problema. Nosotros no somos pacientes en realidad, sino que tratamos de actuar nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios conocimientos. Entonces, no hacemos, como dice David, pacientemente espero en Dios, ¿sí? Pero David nos enseña, inspirado en el Espíritu Santo, dice, pacientemente yo esperé en Dios. ¿Y qué dice? Llegó llegó el momento que dice, y Dios, y dice, y se inclinó a mí, y Dios se inclinó a mí. Fíjense bien, ustedes tengan en cuenta esto. Fíjense, es David clamándole a Dios, ¿sí?
esperando en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se inclinó a David. Sí, acá lo está diciendo. Y Dios se inclinó a mí. Está diciendo, Dios se acercó a mí. ¿Sí? No es que Dios le estaba rogando de rodillas, sino Él dice, Él se acercó a mí. Cuando las personas no tienen la paciencia para esperar lo que Dios dice, tampoco puede esperar qué va a decir Dios y cómo va a hacer las cosas. Porque muchas veces nosotros necesitamos un milagro, algo donde Dios actúe y que nosotros podamos sentirnos bien, seguros. Pero hay momentos en que Dios no quiere contestar, que Dios no quiere actuar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pacientemente. Yo esperé en Dios. Y Dios agradó tratando de acercarse. ¿Sí? Tú le agradas a Dios y Dios te va a agradar a ti. ¿Sí? Tuvo paciencia, Dios se acercó. ¿Y qué dice David? Y escuchó mi clamor, escuchó lo que yo tenía que decirle. Dios lo sabía, pero Dios quiere que nosotros le digamos con nuestras propias palabras lo que queremos, lo que sentimos y la confianza que tenemos en Dios. Entonces, acá David podría haber actuado por sus medios, sus formas, por su tomando en cuenta a lo mejor su fortuna, tomando en cuenta su ejército. No, él tenía un problema y pacientemente espera en Dios. ¿Sí? Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Generalmente, cuando nosotros estamos desesperados, estamos, acá está haciendo la figura de estar en un pozo. Y cuando algunos le dicen pozo, en otros lugares hoyo, cuando estamos en un pozo, no tenemos la salida para ningún lugar. Si estamos en un pozo, para donde miremos, no vamos a encontrar ni una ventana siquiera. Cuando estamos en un pozo, ¿sí? Estamos con una sola salida. ¿Y hacia dónde está la salida? Hacia el cielo. La salida está hacia el cielo. O sea que cuando realmente llegó el final para nosotros, aparentemente, lo único que nos queda y que debemos hacer siempre es mirar hacia el cielo y buscar la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, más allá de lo que pueda ser la batalla, de lo que pueda ser el problema, la dificultad, eh, la salida la vamos a encontrar mirando hacia arriba, mirando al cielo, buscando la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que dice acá? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación.
Estaba desesperado, estaba en un pozo, pero miró hacia arriba y buscó la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Del lado, dice, del lodo cenagoso. Y fíjense bien qué es lo que quiere significar acá. Porque podemos estar en un pozo donde el piso de ese pozo podemos ver y podemos estar sobre, podríamos decir, tierra firme. Pero este pozo, ¿sí? Era tan desesperante que era como estar en un lodo cenagoso, en un pozo cenagoso o una ciénega, como sabemos decir. Ustedes han visto que las personas cuando caen en un pozo cenagoso o una arenas movedizas, pozos de arenas movedizas, las personas no, mientras más se mueven, más se hunden, ¿sí? O sea que eh, a veces nosotros estamos en donde estamos en un pozo de gran desesperación, en un pozo que es un lodo, ¿sí? Barro de arenas movedizas, ¿sí? Arenas movedizas, que cada movimiento que uno hace se hunde más. Y si alguien no lo toma de la mano y lo trata de sacar, se hunde, se pierde y se ahoga en ese pozo cenagoso. Y él dice, me hizo sacar de ese pozo, dice. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Dios? Puso mis pies sobre peña. Cuando, eh, cuando está hablando la palabra acá sobre peña, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la peña. Jesucristo es el lugar firme, que no se hunde. Es una piedra. La peña es una piedra. Y esa piedra se llama Jesucristo. O sea que, ¿qué dice acá? Que lo sacó del pozo de la desesperación, donde era cenagoso y se estaba hundiendo. Y lo tomó de la mano Dios y lo puso al lado de Cristo. ¿Sí? Al lado de Cristo, donde está la peña, donde está la salida para todos los problemas. Muchas veces las personas están desesperadas y no saben qué hacer, cómo hacer, en un pozo de desesperación. Pero Dios, cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nosotros creemos en Dios, Él nos saca del pozo de la desesperación y nos pone no en tierra firme, sino en una roca que se llama Jesucristo. Y el que está en esa piedra que se llama Jesucristo no se va a hundir jamás, porque está en un lugar firme, no en un pozo cenagoso que se va hundiendo cada vez más. ¿Y qué dice? Me sacó de allí, de esa gran desesperación cuando yo le clamé, porque entendía que la única salida verdadera la tenía hacia arriba, mirando al cielo. ¿Y qué pasa? No solamente lo puso sobre la roca, sino que al comenzar a caminar de nuevo, enderezó, dice, mis pasos.
Está hablando al rey David, inspirado en el Espíritu Santo, entendiendo que estaba en un momento de mucha desesperación. Está diciendo que Dios lo escuchó en la paciencia de esperar en Dios y lo puso sobre la roca. Pero no solamente lo puso sobre la roca, sino que también enderezó los pasos. Fíjense una cosa, eh, cómo actúa Dios. Nosotros los creyentes generalmente llegamos a Dios y llegamos generalmente cuando estamos hundidos en un pozo. Yo no les puedo decir que estaba en esa situación. Yo les puedo decir que me acerqué a Dios porque tenía curiosidad por conocer a Dios. Quería saber cómo era Dios. Y bueno, yo lo busqué y Él me enseñó quién era Él. Pero todavía tengo que aprender muchísimo para conocerlo cada día más. Pero por lo menos un día comencé y seguí creciendo. ¿Sí? Entonces, Dios me sacó de mí de la esclavitud del pozo de la desesperación. ¿Sí? Me sacó de ese lodo del mundo que yo me estaba cada vez hundiendo más. Y Dios, viendo que yo tenía ese interés de buscarlo a Él, Él me mostró a Cristo, me puso a los pies de Cristo sobre la peña, ¿sí? Y los pasos míos, que eran torcidos, que según yo creía que eran pasos buenos, eran pasos malos, pasos que no agradaban a Dios. Pero a Dios no estaba molesto por lo que estaba haciendo, sino que Dios se puso contento porque yo lo busqué a Él, porque yo traté de comenzar a agradarlo a Él. Entonces, una vez que Dios vio que trataba de agradarle a Él, también en los pasos equivocados de mi vida, Él enderezó esos pasos. Y esos pasos que yo estaba dando en una vida de perdición y de esclavitud en el pecado, Dios me puso a los pies de Cristo y comenzó a enderezar mis pasos, transformándolos en pasos de bendición y de prosperidad espiritual y material, para beneficiar a, a mi familia. ¿Sí? Entonces, Dios es completo. Los incompletos somos nosotros en no creer o no creer suficiente, pero Él hace todo y lo hace perfecto. Más allá que no sea de nuestro agrado, pero Él lo hace perfecto, porque Él sabe lo que es la perfección. Nosotros no lo sabemos. Y acá dice, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Teníamos una forma de hablar, teníamos una forma de cantar. Y Dios puso un cántico para alabarlo a Él, para bendecirlo a Él, ¿sí? Una alabanza a nuestro Dios, dice, para alabar a Dios. Lo hace todo Dios. Nada más que nosotros, cabeza dura, ¿sí? Pero Dios lo hace todo. Solo tenemos que acercarnos y ponernos a su disposición. Porque mucha gente se acerca a Dios para que Dios se ponga a la disposición nuestra.
Y no es así. No, eso sí que no entienden a Dios. A Dios se entiende, ¿sí? A Dios se entiende acercándose a Él y poniéndose a su disposición. Decirle, Señor, aquí estoy para servirte. Eso sí, cuando Dios le mande a hacer cosas, primero, créalas y segundo, hágalas, ¿sí? Porque puede ser que lo mande eh, por muchos lugares. Yo recuerdo que eh, estábamos terminando, ya habíamos terminado el instituto teológico, ¿sí? Y cantábamos en la fiesta, después de habernos completado todos los estudios. Señor, llévame a las naciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice, agarra tus maletas o tus valijas y te vas a tal lugar? ¿Qué pasa? ¿Cómo se obedece a Dios? ¿Lo obedecemos o lo pensamos y retrocedemos? Yo le digo que si Dios lo llama, prepárese para ir a donde Él quiera que usted vaya. Y no le va a faltar nada, porque Dios le va a abrir todas las puertas que Él quiera y Dios va a proveerle todo lo que necesite en su viaje. No tenga miedo, porque yo he vivido así. Dice, y puso un cántico, luego en mi boca un cántico nuevo. Cuando ustedes han visto que cuando hay desesperación, hay tristeza, hay mucho dolor, y en ese momento es raro que alguien se ponga a alabar a Dios. Pero acá después David de que dice que fue rescatado de ese pozo de la desesperación que él estaba, lo puso a los pies de Cristo, sobre la peña, y enderezó sus pasos. Y todavía de la alegría, Dios le puso una alabanza en su boca a él, cantando con alegría después de haber tenido una gran desesperación. Así es Dios, dice, y verán muchos y temerán, ¿sí? Porque están los que creen en Jehová, pero al ver su presencia muchos tiemblan, ¿sí? Es muy lindo ver la presencia de Dios, pero muchos tiemblan cuando ven la manifestación del poder del Espíritu Santo en una sanación, en una liberación, ¿sí? Cuando rescata a Dios usándolo a usted como una herramienta para que una persona le dé vida, ¿sí? Cuando se está muriendo y le da vida por una oración, usted va, eh, usted va a temer y cuando vea la presencia de Dios va a temer, ¿sí? Muchos eh, van a temer en realidad por lo que sucede, ¿sí? Así que así es Dios. Dios hace todo en nosotros, pero tenemos que estar dispuestos. Y dice, cuando vean muchos la manifestación de Dios, la forma que Él socorre al que cree en Él, muchos, dice, ¿sí? Temerán. Muchos verán esto y temerán. ¿Y después qué? Van a confiar en Dios. Van a confiar en Jehová. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová
su confianza. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Sí? Eso es grande realmente. Es grande. Es grande. Bienaventurado el hombre. Bendito quiere decir. Bendito el hombre que puso en Jehová toda su confianza. Yo quiero que usted entienda que siempre hablamos de fe. Y fe significa confianza. ¿Sí? O sea, yo tengo fe, estoy diciendo, yo confío en Dios. Yo tengo confianza que Dios lo va a hacer. ¿Sí? Yo tengo confianza que Dios lo va a hacer. Si es bueno, dentro de su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Sí? Dice, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Hay que tener cuidado con la soberbia. Posiblemente muchos somos soberbios en algunos momentos. Pero Dios no se agrada de que seamos soberbios. ¿Por qué? Porque si estamos en Dios y con la confianza en Dios, vamos a ser triunfadores. Pero no podemos ponernos orgullosos, altaneros, ¿sí? Ni soberbios por las victorias que tenemos en Dios, porque Dios nos ha dado las victorias. Así que, dice, Dios no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, a aquellos que les gusta mentir al pueblo, usando la fe del pueblo para su propio beneficio. ¿Sí? Dice, ¿has aumentado, oh Jehová Dios? ¿Sí? Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Está diciendo David, si yo quisiera contarlos, no podría contarlos, porque son grandes, son muchos. ¿Sí? Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. O sea que hay personas que piensan que los sacrificios que pueden hacer y las ofrendas que puedan dar, eso calman a Dios. ¿Y qué dice Dios? Dice, sacrificio no quiero, dice Dios. Misericordia es lo que quiero. Por eso acá dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Porque cuando no estábamos en el Evangelio, no podíamos escuchar ni interpretar, ni discernir la palabra de Dios. Ahora, al abrirnos Dios nuestros oídos, podemos comprender todas las cosas de Dios y discernir todos toda su palabra. Dice, holocausto y expiación no has demandado. ¿Sí? Dios dice, no, yo no les he pedido a ustedes holocausto o expiación. Yo no les he pedido. ¿Sí? Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sí? Acá está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro. Está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado. Así debe ser nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios y que sea un agrado en nuestras vidas, hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchas personas, por qué dice Dios estas cosas en su palabra? Porque hay personas que siguen a Dios, pero lo siguen a regañadientes, porque saben que Dios quiere una cosa y ellos hacen otra. Quieren seguir a Dios, pero no agradar, ¿sí? Pero no agradarlo. Y eso es lo que Dios quiere, que le agrademos. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me gusta cumplir con tus mandamientos. Me gusta cumplir con tu voluntad. Me gusta que seas soberano. Me gusta todo lo que haces. ¿Sí? Para que Dios se ponga contento, tenemos que decirles esas cosas. Dice, y tu ley está escrito en medio de mi corazón. Está diciendo, Dios mío, sos grande, Dios mío. Uy, Señor, qué presencia. Tu palabra está escrita en mi corazón. ¿Sí? Tu palabra está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. ¿Qué significa? He anunciado tu palabra en una gran congregación, en una gran asamblea de personas o de grupo de personas. He anunciado tu palabra. Qué tremendo que es Dios si nosotros lo vemos. ¿Sí? He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea o grande congregación. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. ¿Sí? Él dice, dame todas tus misericordias, no las retengas. Y dice, ten misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. O sea, me han rodeado males en cantidad. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista de vergüenza. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, oh Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Todo lo que le estaba pasando a David estaba desesperado. Dice, vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. ¿Sí? Sean asolados aquellos que nos persiguen como pago. Sean destruidos como pago de su afrenta. Dice. Los que dicen, ea, ea, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Muchos desean la salvación.
Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Hermosa palabra, hermoso salmo. Hermanos, que sea para meditarlo, que sea de bendición para usted y todos los que le rodean y para aquellos que lo escuchen, porque Jehová siempre está ahí para lo que necesites, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. ¿Sí? Recuerden que cuando estamos dentro de su voluntad. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. En el nombre de Jesús. Amén y amén.